Desde pequeña, Sophie era una niña que siempre tenía una sonrisa en el rostro. A pesar de haber crecido como una chica introspectiva, era amable y amigable. A los 20 años, ella se mudó de París a Londres para trabajar como au pair en un viaje del que no tenía idea de que no volvería. Hoy, ustedes conocerán la historia de Sophie Lionet, una niñera que fue asesinada por sus propios jefes debido a situaciones inimaginables, enfermizas y, muy probablemente, psicóticas. El 20 de septiembre de 2017, un miércoles, alrededor de las 3 de la tarde, los vecinos de la pareja Sam y Sabrina vieron un humo oscuro saliendo de su casa y llamaron a los bomberos. Cuando ellos llegaron, Sam, que estaba solo en la casa, dijo que no era nada grave porque él solo estaba haciendo una carne asada en el patio trasero. Como el humo era muy denso y no parecía provenir de una simple carne asada, los bomberos pidieron entrar. Sam permitió, y de hecho, él estaba asando algunos trozos de pollo en una parrilla. Pero el humo venía de otro lugar, una fogata, y cuando le preguntaron qué era eso, Sam dijo que estaba asando cordero. Como las llamas estaban altas, por seguridad, los bomberos apagaron el fuego, y fue entonces cuando se dieron cuenta de que no había ningún cordero asándose. En las cenizas vieron ropa, una pulsera, un pedazo de lentes rotos y además una nariz y los dedos de una mano. Ese cuerpo era de la niñera de la familia, Sophie Lionet. Sophie nació el 7 de enero de 1996 en Troyes, al sureste de Francia, una ciudad considerablemente pequeña, con alrededor de 130.000 habitantes. Era hija única de Patrick Lionet y Catherine de Vallon, quienes estaban divorciados pero mantenían una buena relación, y ella vivía con su madre y su padrastro. Descrita como una chica dulce y tímida, Sophie hablaba poco. Era reservada, estudiosa, pero le encantaban los niños, y por eso, desde adolescente, ayudaba a niños y preadolescentes con clases de refuerzo escolar. Todos la adoraban, pero, lamentablemente, en la región donde vivía, las oportunidades de trabajo eran muy limitadas. Ella quería crecer profesionalmente y sabía que, para lograrlo, en una ciudad grande como París, por ejemplo, al menos necesitaría hablar otro idioma, que en este caso sería el inglés. Entonces, se enteró, a través de una amiga, que existía un servicio de intercambio para trabajar como au pair en Inglaterra. Au pair es un tipo de intercambio remunerado, muy común entre quienes están dispuestos a trabajar como niñeras y que quieren sumergirse completamente en un nuevo idioma y cultura. La persona se queda en la casa de los empleadores, normalmente con una habitación separada para ella, recibiendo alimentación y una ayuda financiera más baja que un salario, pero esto se debe a que la persona no tiene que pagar ni por vivir ni por comer donde está. Aunque el salario fuera bajo, Sofía creía que esa sería una experiencia muy constructiva. Pero, como al principio, ella no se sentía segura para ir directamente con una familia inglesa, ya que prácticamente no hablaba nada de inglés. Ella pensó que primero podría buscar una familia francesa que viviera en Inglaterra, para que por las noches pudiera tomar clases de inglés hasta sentirse segura y así cambiarse de familia. En el segundo semestre de 2015, a los 19 años, poniendo en práctica su plan de buscar una familia francesa, Sophie encontró a la pareja Oshin Medouni, más conocidos simplemente como Sam y Sabrina Coudier, que tenían 2 hijos, en ese momento de 8 y 3 años de edad. Por teléfono, Sabrina se mostró como una persona increíble. Le dijo a Sophie que trabajaba en la industria de la moda, que vivía rodeada de personas famosas y que la chica tendría la oportunidad de entrar en ese mundo también, conociendo a personas influyentes y, quién sabe, tener oportunidades interesantes en el futuro. Así, acordaron que Sophie viajaría a Londres en enero de 2016, pocos días después de su cumpleaños número 20. Ya en el lugar, todo iba bien. La familia parecía tranquila y los niños se llevaron muy bien con ella. Durante todo ese año, 2016, Sophie salía a pasear con los niños y la trataban muy bien. Ella publicaba fotos de su día a día
y a pesar de ser una chica introspectiva, llegaba a saludar a las personas que veía constantemente en el vecindario e incluso conoció a otra chica que también trabajaba como au pair en el mismo barrio. Pero esa tranquilidad no duró mucho tiempo, debido al lado oscuro de Sabrina, un lado totalmente desconocido por muchos. Sabrina nació en Argelia en el 83, pero cuando aún era niña, su familia se mudó a París. En 2001, a los 18 años, mientras trabajaba en un puesto de crepas en un parque de diversiones de la ciudad, conoció a Sam, que en ese entonces tenía 23 años. Él era licenciado en economía y estaba buscando trabajo en el área. Los dos empezaron a salir, se casaron, tuvieron a su primer hijo y en 2009, a los 26 años, Sabrina quiso probar suerte en el Reino Unido, donde quería tomar cursos de belleza y moda. Sam, que aunque ya tenía un buen trabajo, le encantó la idea de una nueva aventura al lado de su esposa y se fue con ella. Con la experiencia profesional que fue adquiriendo a lo largo de los años, él tuvo la suerte de encontrar trabajo rápido como analista financiero, y con el tiempo, Sabrina tomó algunos cursos de belleza, empezando a trabajar como maquillista y diseñadora. En 2013, Sabrina quedó embarazada de nuevo, y en 2015 empezaron a pensar en la idea de contratar a una au pair. Y es en ese momento cuando Sophie pasa a formar parte de la vida familiar. Pero en 2017 la vida de todos los habitantes del barrio, y principalmente de la familia de Sophie, se pondría de cabeza, cuando la joven fue encontrada sin vida dentro de una fogata en el patio de la casa donde trabajaba. Para que puedan entender mejor cómo el caso llegó a este punto absurdo, es muy importante que se aclare con más detalles la vida turbulenta, por no decir perturbada, que esta pareja llevaba entre cuatro paredes. Todo comienza por un hecho curioso sobre ellos. Desde el inicio del noviazgo, en 2000, mantenían una relación abierta, participando juntos o no en encuentros íntimos con otras personas. Y el primer hijo de Sabrina, que nació en 2006, es fruto de una aventura que ella tuvo con un desconocido, pero aún así, Sam asumió la paternidad. En 2011, ya viviendo en Londres y mientras estaba en el área de atención a clientes de un banco, Sabrina conoció a Mark Walton. Mark es un exitoso productor musical que ya ha trabajado con varios famosos como Jennifer López, Shaggy, Enrique Iglesias, Lady Gaga, e incluso, él es uno de los fundadores de la banda Boyzone aquí en Irlanda. Ambos intercambiaron contactos y con el tiempo se acercaron más. En esa época, Sabrina estaba separada de Sam, solo físicamente, porque legalmente todavía estaban casados, pero a Mark, ella le dijo que ya estaba divorciada. También le contó que en su infancia había sido abusada por dos de sus tíos. Siendo entonces una sobreviviente de abuso familiar y ahora una madre soltera, eso terminó despertando en Mark un sentimiento de protección, ya que él hacía todo lo posible por acoger y consolar a Sabrina como podía. Y puede que eso haya sido lo que le permitió soportar los diversos problemas que la relación presentó durante los años siguientes. Sabrina tenía muchas crisis de celos. Como ella tenía en ese entonces a su hijo mayor y trabajaba, contaba con el apoyo de una niñera. De hecho, con el tiempo fueron 4, pero no al mismo tiempo. Ella las contrataba y luego las despedía, porque en su cabeza todas le estaban coqueteando a Mark. Según lo que él mismo cuenta, ella tenía cambios de humor repentinos, lo agredía con bofetadas, puñetazos, pero él intentaba restarle importancia a la situación, por el pasado que ella decía haber tenido, lo cual, de alguna manera, podría haber influido en ese temperamento que ella mostraba. En 2013, Sabrina quedó embarazada de su segundo hijo y dijo que era de él. Ese mismo año, mientras Mark estaba buscando en la casa un cuaderno de notas, encontró en el armario fotos de Sabrina con otro hombre. Al preguntarle quién era ese hombre, ella no dio ninguna explicación y empezó a culparlo por estar revisando sus cosas sin autorización. Ella gritaba, no explicaba nada bien y agarró un cenicero de vidrio y se lo lanzó. Mark logró esquivarlo, pero después de eso salió de la casa y dijo que solo volvería cuando ella estuviera más tranquila.
Ese mismo mes, él tenía un viaje internacional de trabajo programado. Cuando regresó de ese viaje, encontró la casa vacía, solo con sus pertenencias, pero nada de ella. Al llamar a su novia, ella dijo que tuvo que irse de última hora a Francia para estar con su madre, que estaba muy enferma. Lo que posteriormente se descubrió que era una mentira, ya que lo que realmente había hecho era retomar la relación con Sam y volver a vivir con él. Todavía en 2013, incluso antes de que naciera su hijo, Mark tuvo que mudarse definitivamente a Los Ángeles, y tal vez ese fue el momento perfecto que aprovechó para terminar oficialmente la relación con Sabrina. A partir de ahí, nunca vio a su hijo en persona, ni siquiera cuando nació, pero siempre pagó la pensión alimenticia, ya que el dinero no era un problema para él. En 2017, Mark empezó a sospechar que ese chico podría no ser su hijo. A través de intentos amistosos, por medio de abogados, Mark le pedía a Sabrina que hiciera una prueba de ADN, algo que ella nunca permitió. Y como ella no tenía la obligación, entre comillas, de probarle a él, a Mark se le ocurrió la idea de dejar de pagar la pensión alimenticia. Así, ella tendría que presentar una demanda contra él, y él, a su vez, pediría la prueba de ADN y entonces aclararía de una vez por todas esa duda. Pero en cuanto dejaron de hacerse los pagos, Sabrina ya no se puso en contacto con él, y mucho menos recurrió a la justicia. Toda la rabia que sentía por haber perdido la comodidad financiera que le proporcionaba ese empresario y productor musical tan exitoso. Empezó a desquitarse con Sophie, que ya estaba trabajando en la casa de la familia desde el año anterior. Sophie, entonces, terminó convirtiéndose en la víctima de los abusos más crueles de una mente enferma, y el trabajo de au pair, que para ella había comenzado como un sueño, terminó convirtiéndose en una terrible pesadilla. Lo que realmente sucedía dentro de esa casa solo salió a la luz después de que se descubrió todo el caso. La información disponible que se tiene hoy está organizada con base en los testimonios de vecinos, testigos, familiares y evidencias encontradas en los celulares de la pareja. Algunos vecinos notaron que Sofía andaba triste y cabizbaja cuando rara vez salía a pasear con los niños. La otra amiga au pair notó su ausencia y, preocupada, llegó a ir a la casa de la familia Díaz, sin avisar, solo para visitarla. En esa ocasión fue atendida por Sam, quien dijo que ella no estaba porque había salido con Sabrina y los niños. Hasta hoy no se sabe si eso es verdad o si ella estaba en casa pero tenía prohibido recibir visitas. Cocinando, planchando, limpiando la casa y cuidando a los niños, apenas tenía tiempo para alimentarse y dormir bien. Como la acumulación de tareas fue ocurriendo poco a poco, lamentablemente Sofía no se dio cuenta cuando se sobrepasó el límite. Ella siempre platicaba con su mamá, pero por su timidez, lamentablemente, no comentaba lo que estaba pasando. Ella llegó a decir que quería regresar a casa, pero sin detallar los motivos. Y Catherine solo pensaba que su hija no se sentía cómoda por una cuestión de adaptación. Como Sophie ganaba poco y no tenía dinero para comprar el boleto de regreso, Catherine llegó a enviarle la cantidad necesaria. Pero justo después de eso, recibió una llamada de Sabrina diciendo que Sophie había tenido un desacuerdo con ella días antes y que ese había sido el motivo por el cual quería regresar. Pero ahora todo estaba resuelto y la chica había decidido quedarse. Sabrina parecía convincente y Catherine se sintió un poco más tranquila. Pero con el tiempo, la pareja se dio cuenta de que era arriesgado dejar que Sofía hablara libremente por teléfono y le prohibieron hablar libremente por teléfono. Así que le quitaron el celular, los documentos personales, incluido el pasaporte, y Sofía solo podía usar el celular en presencia de al menos uno de ellos. Sabrina entonces empezó a aumentar cada vez más las tareas que Sofía tenía que hacer. Ella dejó de ir a las clases de inglés y ya no tenía fines de semana libres, porque se había convertido en una secretaria del hogar con exceso de horas extra.
Pero yo, en lo personal, creo que en ese punto, lamentablemente, ella ya estaba en condición de esclavitud. Sabrina también llegó a acusar a la joven de haber robado las joyas de su cuarto y, como Sophie lo negaba, como castigo, la pareja empezó a racionar la comida, el agua, tanto para consumo como para bañarse, y a encerrarla dentro de la casa, llegando al punto en que ni siquiera podía pisar el patio. Con la comida y el agua restringidas, encerrada en la casa y con exceso de tareas, Sophie empezó literalmente a debilitarse, perdiendo mucho peso y físicamente ya no era la misma persona. La idea de que Sofía había robado las joyas de Sabrina no salía de su cabeza. Y además se obsesionó con que la niña estaba manteniendo contacto con su ex, Mark, haciendo acusaciones de que estaban en complot para acabar con ella y quería de todas las formas que Sofía confesara eso. Sabrina, siempre con el apoyo de Sam, empezó a exigir que ella admitiera esas acusaciones, grabando en su celular el interrogatorio, que en realidad eran más bien sesiones de tortura y prisión. Sofía siempre negaba todo, mientras al mismo tiempo era golpeada por la pareja con objetos domésticos como cables eléctricos, escobas y ollas. En uno de los videos, la pareja llegó a sumergir la cabeza de la niña en la bañera mientras la amenazaban diciendo que sería enviada a la cárcel. Los videos nunca salieron a la luz pública. Lo que se tiene hoy de esa etapa de privación ilegal de la libertad es solo una foto, que parece ser un anexo, una imagen congelada de esos videos, donde se muestra a Sofía muy delgada, desnutrida y completamente cabizbaja. Según el registro del primer y último video, esas sesiones ocurrieron de forma esporádica durante 6 semanas. La última grabación se hizo el 17 de septiembre de 2017, donde, exhausta, llorando mucho y sin fuerzas para hablar, Sophie admite que había robado las joyas de Sabrina, que mantenía contacto con Mark, que ellos estaban trabajando juntos para espiar a la familia. E incluso escribió una carta admitiendo el complot y el robo de los materiales. Y fue así que, apenas 3 días después, el 20 de septiembre, alrededor de las 3 de la tarde, los vecinos vieron un humo oscuro saliendo de la casa de la pareja y llamaron a los bomberos. Entonces, solo recordando, Sam dijo que el humo era porque estaba asando cordero en el patio, pero como las llamas estaban altas y podían ser un peligro para la propiedad y los vecinos, tuvieron que apagar el fuego. Entre las cenizas, los oficiales encontraron ropa, una pulsera, lentes rotos y además vieron una nariz y dedos de una mano. Sam insistía en decir que eso era de un animal, pero los bomberos lo detuvieron y llamaron a la policía. En presencia de la policía, decidió quedarse callado y, esposado, fue enviado a la comisaría. Mientras un equipo se lo llevaba, otro empezó a hacer preguntas a los vecinos sobre quién era Sam. Así fue como descubrieron que él estaba casado y que una au pair vivía con ellos. Algunos vecinos incluso miraron los lentes rotos y la pulsera que los policías sostenían en esas bolsas de evidencia, y algunos confirmaron que los objetos pertenecían a Sophie. Sabrina, que había salido a pasear con sus hijos, fue llamada a declarar y, en la comisaría, dijo que no tenía idea de lo que estaba pasando ni de que su esposo estaba asando algo en el patio. Cuando le preguntaron dónde estaba Sophie, ella dijo que la chica había renunciado 2 días antes y se había ido sin avisar a dónde. El día 21 se confirmó que ese cuerpo en la hoguera era realmente de Sophie. La pareja, que ya estaba bajo prisión preventiva, al darse cuenta de que no iban a convencer a las autoridades con ninguna otra explicación, dieron una nueva versión de los hechos. Sabrina dijo que Sofía era una niña muy floja, que la mayor parte del tiempo se la pasaba en el teléfono, sentada en el sofá, esperando que ellos la atendieran. Parecía más bien que ellos trabajaban para ella y no ella para ellos. También alegó que Sofía estaba robando sus joyas y para probarlo presentó la carta donde la niña confesó todo antes de renunciar.
Esa carta decía incluso que Sofía había llevado al hijo menor de Sabrina con Mark para que él pudiera abusar del niño. Eso nunca sucedió, sobre todo porque Mark ya ni siquiera vivía en Inglaterra. Y aquí podemos darnos cuenta del nivel de psicopatía que tenía esta mujer. La pareja empezó a decir que todo fue un accidente, que durante 2 interrogatorios, Sam, en un ataque de ira, habría empujado a la niña haciendo que cayera y se golpeara la cabeza, de manera fatal. Y con eso, por miedo a que el incidente fuera descubierto, decidieron deshacerse de ella. Dejaron el cuerpo en una maleta por 2 días hasta que decidieron cremarlo en el patio de la casa. Pero esa versión no coincidía en nada con los exámenes de la necropsia, donde el cuerpo presentaba fracturas en el hueso del tórax, costillas, mandíbula y en una de las piernas. Debido al estado carbonizado en que se encontró el cuerpo, no fue posible determinar la causa exacta de la muerte, pero descubrieron que probablemente esto habría sucedido el día 18. Además de esa supuesta fecha dada por el médico forense, la policía también había tomado declaración del hijo mayor de Sabrina, quien dijo que en la madrugada del día 18, es decir, horas después de la última grabación, escuchó lo que parecía ser una pelea entre los tres, dentro de uno de los baños de la casa. Y cuando se acercó más para intentar escuchar, vio mucha agua saliendo por debajo de la puerta. Él regresó a su cuarto y a partir de la mañana siguiente ya no volvió a ver a la niñera. Cuando le preguntó a su mamá dónde estaba Sofía, ella dijo que la chica había renunciado y regresado a Francia, lo cual contradecía lo que le había dicho a la policía cuando dijo que no sabía a dónde se había ido la chica. Mark fue llamado a declarar. Él fue de Los Ángeles a Inglaterra y colaboró totalmente con las investigaciones. Proporcionó todos los datos solicitados y permitió que sus dispositivos electrónicos, como celulares y computadoras portátiles, fueran periciados, y no había ningún indicio de que él y Sophie siquiera se conocieran. Según el análisis de algunos especialistas, la relación de la pareja era tóxica y enfermiza. Donde Sabrina, con problemas psicológicos y una personalidad manipuladora, creía que todo lo que imaginaba era verdad, y convencía a su esposo, una persona que era emocionalmente dependiente de ella, de hacer todo lo que ella decía. El juicio ocurrió el 26 de junio de 2018. Durante las audiencias, la pareja se declaró inocente de asesinato en primer grado, cuando hay intención de matar, pero se declararon culpables del delito de ocultación de cadáver. Al final, ambos fueron considerados culpables de todos los cargos y condenados a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 35 años. El entierro de Sophie se llevó a cabo solo 9 meses después de su fallecimiento, el 6 de junio de 2018 en Francia. Y la demora en poder sepultar el cuerpo se debió a la burocracia de la investigación del crimen y al traslado de los restos mortales de Inglaterra a Francia. El caso de Sophie dio origen a un documental llamado Stranger Than Fiction, The Nanny Killers, que en una traducción libre significa Más extraño que la ficción, los asesinos de la niñera. Y ese es el documental que está disponible en Amazon Prime. Sophie salió de Francia llena de sueños, llevando en su equipaje la esperanza de un futuro mejor, de aprender un nuevo idioma y de vivir una experiencia inolvidable. Sus padres la llevaron al aeropuerto en una despedida que nadie sabía que sería la última. Este caso nos hace reflexionar sobre lo frágil que es la línea entre la confianza y el peligro, y entre el sueño y la pesadilla. Que a Sofía no se la recuerde solo por el horror que sufrió, sino por el brillo que llevaba antes de que su luz fuera completamente apagada.